buenas y bienvenidas todas, todos al episodio número 100 de Onda Felicidad. Bueno, me vais a permitir que hoy me aplauda a mí misma porque no puedo estar más contenta de haber llegado a este episodio número 100. Son muchas horas, muchos días trabajando, haciendo entrevistas, preparando entrevistas, contactando, haciendo resúmenes destacados, editando, etcétera, etcétera. Así que estoy muy feliz. Y además estoy también muy feliz por la estupenda compañía que tengo hoy. Antes de arrancar con la súper entrevista de hoy, que es muy especial, quiero daros otra vez las gracias. Yo sé que os las he dado muchísimas veces, pero es que de verdad, gracias en mayúsculas, negrita, subrayado, lo que queráis, por estos 100 programas, porque si están aquí es por todos los que ahora mismo me estáis escuchando y me habéis escuchado en los últimos años, todos los que me han regalado también su tiempo, su sabiduría, su conocimiento. He aprendido muchísimo de todos y de cada una de las personas que han pasado por estos micros, también del feedback, de los mensajes, de los comentarios que habéis dejado en las redes, en la web, en las plataformas de donde se pueden escuchar los podcasts. De verdad, muchísimas gracias porque me habéis ayudado también a crecer un montón como profesional, a ganar seguridad, perder ciertos miedos, a desarrollar algunas habilidades que tenía ahí a medias. De verdad, gracias de corazón. Y gracias también por supuestísimo, claro, a mis invitadas de hoy, no solo por el programa que vais a escuchar ahora que arrancamos enseguida, sino por ser también ejemplo de lo que yo quiero transmitir con Onda Felicidad y con todo lo que hacemos en Felicidad. Por estar siempre, por tener siempre una sonrisa, palabras de ánimo y apoyo, por las risas, por las tomas falsas, por absolutamente todo. El programa de hoy está dedicado a los pacientes, a todas aquellas personas que hemos sufrido, que hemos aprendido después de una larga lucha a convivir con una patología crónica y que en todo ese proceso nos hemos hecho más fuertes y hemos ayudado a otros que están pasando o que han pasado por nuestras mismas situaciones. Pero también está dedicado a todos los profesionales que dedican una parte del poco tiempo libre que tienen a difundir, a divulgar, a ayudarnos a través de las redes sociales, a través de internet, a través de podcast, a través de libros. Gracias, de verdad, de corazón. Esto también es para vosotros. Son muchos los pacientes y los profesionales que a día de hoy a través de internet nos acercan a lo más importante, a la salud. A todos ellos, de verdad, que gracias por tanta generosidad y por tanto conocimiento. Vais a tener que entrar a ver la información, el resumen del contenido de este podcast, porque vamos a dejar en la página web, en felicidad.net, un montón de cuentas de profesionales y de pacientes que os van a ayudar muchísimo, que son un ejemplo y que hay que seguir ya. Así que entrad a la web felicidad.net, buscad el podcast y ahí vais a encontrar un montón de enlaces interesantes que nos van a dejar nuestras invitadas. Y yo ya no me enrollo más, porque arrancamos el programa número 100 de Onda Felicidad con la maravillosa Esther Martín, @EstherZuski en las redes sociales, paciente empoderada donde las haya, ingeniero agrícola, docente y divulgadora, y con la gran Asun González, que, oye, repite en Onda Felicidad. Os dejaré también el podcast que hemos hecho anteriormente con ella. Asun es bióloga, experta en genética, dietista, experta en SIBO, divulgadora en @guerrasintestinas y autora de la joyita de la editorial Luna de Abajo, SIBO. ¿Te hinchas como un globo después de comer? Recomendado, no, recomendadísimo. Lo tenéis que tener ya. Echadle un vistazo porque tenéis enlace a todo. Chicas, bienvenidas, muchísimas gracias por todo esto que he dicho y por mucho más. Y como este programa es especial para todo, así que no voy a empezar yo preguntando, voy a empezar dándoos el pie para que os presentéis, para que contéis un poquito vuestra experiencia de los últimos años, creando contenido, divulgando, difundiendo sobre patología digestiva, sobre enfermedad crónica, etcétera, etcétera. Así que venga, ¿quién empieza? ¿Quién se atreve? Va. Bueno, yo soy Asun de Guerras Intestinas, ya me habéis escuchado anteriormente, así que me ahorro la presentación, ¿verdad, Lore? Yo estoy aquí en calidad de paciente, eso lo tengo que decir, paciente lo primero, porque al final con las experiencias cuanto más se aprende, te pueden contar en la teoría o en las formaciones oficiales 1000 cosas, pero lo que se aprende es lo que haces. Como es ese dicho, si lo veo lo entiendo, si lo hago lo aprendo o algo así, ¿no? Uh-huh. Pues algo así. Entonces, al final, yo estoy aquí en calidad de paciente, los pacientes aprendemos más que nadie, de otras cosas no, pero de lo nuestro, muchísimo, ya por la cuenta que nos tiene.
Así que mi labor en redes es simplemente pues, ayudar a personas como yo, que en su momento pues, cada uno seguimos un camino. Y si yo puedo ayudar a una persona que comienza ahora con problemas digestivos para que no pase lo que hemos pasado nosotras, yo creo que Esther también está un poco en la línea, pues bienvenido. Aportamos nuestro granito de arena. Esther, efectivamente, sabes también, te suena un poquito, ¿no? Todo esto. Sí, me suena bastante lo que ha comentado Asu. Bueno, me presento, soy Esther Martín. Algunos me conocéis como Esther sin H en las redes también. Y bueno, pues de manera que menos lo esperaba, pues me fui formando un poquito sobre temas de salud, pues porque bueno, pues llegó un momento en mi vida en el que la salud llegó a un límite de deterioro. Y bueno, pues al verte tan malita, tan mal, que no sabías lo que te pasaba, la incertidumbre, el luego ir descubriendo bueno, que los diagnósticos no son tan fáciles de diagnosticar por parte de los diferentes profesionales, porque además en las consultas no hay, digamos, suficiente tiempo, no te miran, digamos, de una manera completa, pues vas entendiendo la complejidad de lo que significa la salud. Y a partir de ahí, de tu propia experiencia, pues ves que, oye, hay mucha gente que a lo mejor se encuentra en el mismo punto que te encontrabas tú hace unos años o que, bueno, que se encuentran en ese punto de incertidumbre y lo que no quieres es que esas personas vivan lo que tú has vivido. Entonces, por ese motivo yo también me lancé en las redes sociales, que yo no pensaba lanzarme. De hecho, me hizo la cuenta de Instagram Vanessa, que es Sargento Gluten Free, a la cual le debo el nombre de Esther Zuski en Instagram, también en YouTube. Y bueno, pues cuando puedo, pues intento subir información de calidad e intentando aportar el granito de arena que pueda, porque la palabra ayuda creo que es muy grande. Y en mi caso, pues bueno, es aportación e intentar pues aportar lo que esté en mi mano. Le mandamos un beso a Vane desde aquí. Mucha fuerza y mucho ánimo, que efectivamente es una sargento gluten free. Puede con todo y vamos, de sobra. Sí. Hay una cosa que has dicho que es muy importante, ¿no? El tema de la ayuda. Cuando surgen estos perfiles de pacientes, que luego en muchos casos, como es el caso de Asum, también tiene su parte profesional, que acaba además de escribir un libro, que luego hablaremos de esa criatura. Pero, sí. Exacto, ahí está ese libro. Luego, además, vamos a dejar los enlaces para que todo el que quiera saber algo y mucho sobre SIBO lo tenga a un clic. Y además que el envío es súper rápido, yo lo tengo en mi casa y lo recomiendo a todo el mundo, ese libro sobre SIBO. Pero lo que estaba comentando es eso, ¿no? Esa ayuda. La ayuda es necesaria en estos casos porque hay una necesidad de información, porque el sistema está súper saturado. Los médicos, los profesionales no tienen tiempo en consulta de explicar las cosas, tampoco todos pueden actualizarse en todas las patologías que hay. Entonces, bueno, pues al final el paciente está en su casa, no sabe lo que le pasa, no sabe a dónde acudir, encuentra información en las redes y al final el sistema se retroalimenta solo. Es decir, yo busco información, la encuentro porque me la está dando Esther, me la está dando Asum, esa persona también encuentra una motivación para seguir haciendo ese trabajo y al final ese trabajo cada día es más grande y más importante. ¿Lo veis así? Sí, yo lo veo así, además que creo que es muy importante la sinergia de la unión entre los profesionales y los pacientes, porque es lo que dices, los profesionales, bueno, pues hace unos años estaban totalmente saturados, pero es que después de la pandemia están desbordadísimos. Entonces, no tienen tiempo muchas veces de poder estudiar, de poder leer los nuevos estudios, con lo cual la figura ahí del paciente, que le denominan el paciente empoderado, el cual pues, se nutre, digamos, de lo que son páginas, por ejemplo, web, que tienen formación de conocimientos médicos, tú vas leyendo ahí diferentes estudios que van saliendo, vas compartiendo a su vez con otros pacientes, entonces te vas retroalimentando y a su vez todos esos conocimientos, cuando llegas a una consulta de un profesional que tenga la mente abierta, también que eso es importante, pues tú le puedes dar esa información que le puede abrir también una puerta que desconocía. Entonces, bueno, creo que es importante y seguramente que Asun lo veas así o incluso alguna cosilla más a mayores.
Totalmente. Yo creo que la salud, chicas, es interdisciplinar. Nos necesitamos todos para todo. Y todos juntos, nadie sabe más que todos juntos, ¿verdad? A la hora bueno, lo que decías tú, Lore, del sistema sanitario, que está muy bien, pero bueno, el sistema es el sistema y vas y bueno, pues igual hay 5 minutos por paciente, si te duele la cabeza o es algo grave, pues te van a mirar bien, pero las patologías crónicas todavía nos faltan muchas cosas, pero sobre todo prevención. Pero claro, es que tampoco le podemos pedir a ese médico más. Hay veces que si lo das todo, tampoco puedes hacer nada con 5 minutos por paciente. Y ya no solo eso, sino que la salud ya no es solo tema médico, que por supuesto, claro, también, sino tema de entrenamiento, de nutrición, de mentalidad, de descanso, de cocina. O sea, hay un montón de ramas que la salud ambiental también son tantas cosas que es que una persona sería imposible. Si ya cualquiera, sea paciente o sea profesional, ya tienes bastante con tu vida, que ya eso de tu trabajo, la familia, las cosas que uno tiene que hacer en el día a día. Actualízate de todo lo que seas paciente o seas profesional, son muchísimas horas de estudio y de trabajo. Luego ponlo en práctica, luego todas las ramas transversales. Entonces, bueno, especialidad, pues puedes tener 1 o 2, a lo mejor con suerte, como mucho, pero también hay que tener como una rama transversal. Entonces, es que eso es Tetris, hacemos lo que podemos, cada uno hace lo que puede y es fundamental tener una red de profesionales o contar unos con los otros. Totalmente, porque además cuando hablamos de patologías crónicas hablamos de la necesidad de un equipo multidisciplinar. No es solo, creo que era la doctora Camino Díaz, ¿no?, la que hablaba de que uno de los grandes problemas del sistema actual es el reumatólogo que solo ve enfermedad reumatológica, el ginecólogo que solo ve enfermedad o problemas ginecológicos, que necesitamos esa visión amplia para prevenir y para también curar, ¿no?, una vez que ha llegado algo, porque no es solo tómate una pastilla y vete a tu casa, que yo lo digo mucho, ¿no? Me da la sensación de que el rol del sanitario está cambiando muchísimo y que debería cambiar todavía más, porque muchos pacientes, quizás sobre todo generaciones anteriores, tienen esa idea de la solución rápida, de voy al médico que me dé una pastilla para lo que sea, no sé ni qué pastilla es, ni por qué me la tengo que tomar, pero estoy mejor. Y el cambio, el camino de la salud implica trabajo. Lleva tiempo. Muchos de los problemas... Perdona, Esther. No. Muchos de los problemas de gente mayor polimedicada, que bueno, los pobres tampoco, hay gente que no sabe leer ni escribir, que se ha dedicado a lo mejor al campo toda la vida, y en la farmacia lo ven mucho, gente mayor polimedicada que confunden las pastillas, que no saben qué toman para qué, tienen el pastillero, pero ya no saben si le cambian a lo mejor el color de la pastilla, ya no saben para qué es, si es para la tensión, si es para... A veces mezclan, es un problema. Pero vamos, sí, eso ya es... Esperemos que, bueno, es otra generación y a partir de ahora ya venimos la juventud pisando fuerte. ¿Qué ibas a comentar, Esther, respecto a esto? Lo que habías indicado, que es cierto, que implica tener también una responsabilidad por parte del paciente, que muchas veces pensamos, no, vamos a delegar las decisiones o lo que haya que hacer al profesional. Y no, el profesional lo que te tiene que decir es orientar, decir, mira, tienes estas alternativas, esto es lo que puedes hacer, tú decides qué es lo que quieres y lo que no quieres, y a partir de ahí tú tomas una serie de acciones. ¿Qué pasa? Que mucha gente tomar las riendas de su salud, hacerse responsable, requiere a lo mejor cambiar una serie de hábitos, desaprender y volver a aprender una serie de cosas que, por ejemplo, con la alimentación, que eso sucede a las personas que son diagnosticadas de celiaquía de adultas, tienes que desaprender lo que has aprendido durante tu vida para aprender otros hábitos. Al igual que, por ejemplo, pues es fundamental la gestión de las emociones, es también fundamental el ejercicio de fuerza, el descanso. Entonces, claro, no todo el mundo tiene esa mentalidad o no está en ese proceso en ese momento que va a la consulta de ese profesional. Con lo cual creo que es importante el indicar a las personas, a los pacientes, la importancia que tiene me pasa esto en mi salud, quiero mejorar, pues tengo que hacerme responsable.
Y una pastilla, a lo mejor, si por ejemplo tienes hipotiroidismo, tienes que tomarla sí o sí porque necesitas ayudar a tu tiroides, pero tienes también otra serie de alternativas que puedes ayudar. Por ejemplo, he puesto este ejemplo de hipotiroidismo, a través de la alimentación, a través del descanso, a través del ejercicio de fuerza. Entonces, bueno, creo que es importante la implicación y también es importante que los profesionales vean al paciente, pues eso, como una persona responsable y no como el hijo que le indica, oye, tienes que hacer esto, esto y esto. No. Creo que esa visión, lo que ha dicho Asun, es importante, de que venimos nuevas generaciones, los paradigmas son necesarios también cambiarlos, no se cambian de la noche a la mañana, pero creo que estamos en ese proceso. Es que además, de manera natural, ¿no? Yo creo que todos somos un poco reacios al cambio, el cambio siempre nos da miedo, ¿no? Entonces a veces te encuentras con profesionales de la salud que te dicen, no mires nada en internet, solo lo que te digamos en la consulta. Obviamente en internet hay cosas tremendamente horribles, hay que tener mucho cuidado, necesitamos al final tener cierto pensamiento crítico para saber discernir entre lo que sí y lo que no. Y también te encuentras con pacientes que no quieren ser responsables, que quieren que siga siendo el médico el responsable de toda su salud. Pero claro, eso quizás está bien o estaba bien en otro momento histórico en el que tu médico de cabecera tenía tiempo para atenderte, para pedirte esta prueba, para ver cómo está la familia, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy no podemos pedir eso porque el sistema está como está. Ojalá no fuese así, pero está como está. Entonces, yo a veces cuando hablo en redes del paciente, de la necesidad que tenemos de estar al día, hay gente que me dice lo que nos faltaba. Bastante tenemos con lo que tenemos como para encima tener que informarnos nosotros. Si alguien no quiere, no quiere. Está claro. Aquí tienen que querer todos. Tiene que querer el paciente, tiene que querer el médico, tiene que querer el entorno del paciente, el médico también se tiene que actualizar. Bueno, digo médico, profesional, sanitario en general. Tienes que estar, la salud no es... afortunadamente esto avanza y no es algo que se sabía ya hace 3000 años y ya no ha cambiado nada, no, para nada, esto sigue avanzando. Entonces el que quiera estar actualizado tiene que estudiar. Eso es así, como en todos los trabajos, como en periodismo, como el que es mecánico, como el que es cualquier cosa, siempre tienes que estar estudiando y actualizando en tu trabajo. Es cierto que Internet tiene muchas cosas buenas, pero si preguntas a Google lo que te pasa, probablemente te mueres mañana. Sí. Tienes cáncer y te vas a morir, o sea, eso no es ninguna buena idea. Pero tiene que haber una colaboración, a mi entender, paciente-médico. El paciente tiene que querer trabajar en su salud, porque el médico, o sea, aquí nadie va a venir a sacarte las castañas del fuego, ni a rescatarte, ni a hacer nada por ti, porque eso no funciona así. Tú tienes que querer. Y luego el médico te tiene que ayudar, pero tiene que haber una relación de confianza, que el médico sepa que el paciente va a hacer todo lo que está en su mano, todo lo que es posible hacer, y que el paciente confíe en ese médico, en el tratamiento que le ponga o en las indicaciones que le dé. Entonces, al final es un equipo. Y digo médico, como digo, entrenador o sea. O nutri o sí, lo que sea. Fíjate que pasa una cosa muy, muy curiosa. Creo que fue el año pasado, en un estudio que publicó Salud Sin Bulos con el portal Doctoralia, hablaban de cómo estaba cambiando la relación médico-paciente, ¿no? Decían que hemos pasado en los últimos años, estoy ya mirando muy atrás, ¿no? Del médico, lo que yo digo es esto y el paciente no dice ni mu, a todo lo contrario, a gente que llega muy informada, a veces bien, a veces no tan bien, a la consulta, que cuestiona al profesional, que pide una segunda opinión, que no está de acuerdo. Y lo notan mucho los profesionales, que a veces les cuesta por eso, porque al final en internet encuentras de todo, cosas buenísimas como estas dos que tengo yo aquí delante y cosas que meten miedo, que es que son pura falta de rigor y de responsabilidad. Entonces, claro, es todo muy complejo porque sí, hay trabajos estupendos, pero el profesional tampoco los conoce todos. Entonces, está cambiando totalmente el sistema y la relación con los sanitarios. ¿Tú lo notas en consulta, Esther? Esther, no, Asun, quería decir, en este caso. Sí, y vamos, yo aprendo bueno, voy a decir pacientes, pero bueno, aprendo un montón, porque
oye, igualmente que yo, a mí me tocó SIBO y celiaquía y yo hablo casi, o intento hablar con todo el respeto del mundo, pero yo cuestiono cuando tengo un profesional delante, un médico digestivo o el que sea. ¿Y usted no cree que a lo mejor puede ser por esto o tal? Bueno, porque a lo mejor nos hemos informado y cuando a mí me lo dicen, yo estoy encantadísima. ¿Tú crees, Asun, que yo que sé, el síndrome de Gilbert tiene algo que ver con el SIBO? O a mí me pasa que se me duerme no sé qué y he mirado que puede ser esto. ¿Tú crees? Me encanta, me encanta. A lo mejor digo, bueno, pues yo creo que, o hasta donde yo sé, yo te puedo dar mi opinión, pero me encanta que, o sea, por favor, ojalá todo el mundo tuviera esa implicación, porque es que es la manera, es que no es lo que yo diga porque sí. De hecho, me confundo muchas veces y bueno, vamos aprendiendo y hay que estudiar. No, a mí me encanta que el paciente se informe, vamos, aprendo muchísimo. Yo estoy convencida de que Esther llega a la consulta y dice eso. Dicen, esto no será porque te has empapado de absolutamente todo relacionado, bueno, pues con esas patologías. Sí, a ver, llega un momento a que te informas, tienes dudas, cuestionas, entonces intentas compartir con el profesional pues, tus inquietudes, ver si realmente pues, un estudio o, oye, una posibilidad se pueda dar. Entonces la compartes si hay confianza con ese profesional, porque es verdad que muchas veces a mí me ha pasado llegar a una consulta y que te digan, deja de mirar en internet, en San Google, o sea, deja de leer, deja de estudiar, y dices, hombre, yo lo que quiero es recuperar mi salud lo máximo que pueda, sobre todo la calidad de vida, que eso en las enfermedades autoinmunes, como te ven externamente, pues te dicen, qué maravillosa estás, pero por dentro llevas la profesión. Entonces dices, mira, yo quiero mejorar, ¿cómo puedo hacerlo? Pues te empiezas a leer, empiezas a empapar, y es cuando le llevas al profesional y dices, mira, pues he encontrado esto, ¿qué te parece? Y cuando hay esa confianza, pues hay un feedback muy bueno que le ayuda al profesional y a los pacientes nos ayuda, porque vas entendiendo también la complejidad de nuestro cuerpo, que es, o sea, es milagroso. A mí me hace gracia que siempre yo interpretaba pues, el sistema inmunológico con la visión de la serie esta de los años 80, Érase una vez la vida, entonces pues te imaginas ahí tus defensas y tal, y vas comprendiendo que, oye, que es muy difícil diagnosticar a una persona de tal enfermedad o que le pase, y que a lo mejor hay muchas cosas que a día de hoy no conocemos, y por eso es importante investigar y por eso es importante tener una mente abierta. Entonces, esa, digamos, retroalimentación al final es fundamental y es lo que ayuda tanto a profesionales como también nos ayuda a los pacientes, pues, oye, pues quiero seguir estudiando, quiero formarme. Por ejemplo, hay una membresía que es muy buena, que es el Slow Medicine Institute, que lo recomiendo, no solamente para profesionales, sino también para pacientes, donde te van dando una serie de pautas y tú te vas, digamos, formando. Y además lo bueno es, seguramente a muchas personas les pasará lo que me suele pasar a mí, que no tengo casi tiempo para nada, o sea, que vivimos en una vorágine tremenda. Entonces, no pasa nada, está ahí grabado lo que son los diferentes webinars y cuando uno puede, pues va viendo. Entonces, yo animo a los pacientes a que se informen, se formen y que luego esa información la pasen a sus diferentes profesionales sanitarios. Totalmente, y es que al final es un efecto multiplicador. Y si queremos realmente, siempre estamos hablando, ¿no?, de la necesidad de que la sanidad esté más enfocada a la prevención. Bueno, pues hagamos lo posible también entre todos, ¿no? Cada uno en su parcela y con su granito de arena ayudamos, aunque solo sea a nuestro primo que está en un proceso parecido. Nuestro primo va a ayudar a no sé quién, y al final es así un poco como podemos sacarle partido a toda esa información tan buena. El caso de Slow es que es un caso maravilloso y estupendo. O sea, dejaremos también el enlace y luego hablaremos de esas herramientas que pueden ayudar a otros pacientes, porque lo que han hecho el equipo de la doctora Sari Arponen y la doctora África Villarroel es una maravilla. O sea, no, es que no se puede describir. Pero sí que has dicho una cosa que me gusta mucho, que has hablado de calidad de vida. Y fíjate que a mí me da a veces la sensación de que es difícil que el profesional sea consciente al 100%
de la calidad de vida que tiene un paciente porque no tiene tiempo para que le lleguemos y le contemos, pues me pasa esto, me pasa lo otro, porque al final calidad de vida es todo. Es cómo me encuentro físicamente a nivel de, o sea, no solo físicamente, emocionalmente, socialmente, etcétera, etcétera. Yo recuerdo a la doctora Flor, que es especialista en digestivo, y ella hizo un estudio sobre la calidad de vida de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y a partir de ahí fue cuando realmente dice, ahora sé lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora sí. Más allá de lo que explican los libros, la teoría, creo que hizo como unas 200 entrevistas en profundidad para su tesis y claro, dice, ostras, es que muchas veces esto se nos escapa en consulta, no lo sabemos. Y yo recuerdo una vez haciendo hace muchos años una entrevista a una doctora de digestivo que le expliqué lo que me pasaba a mí cuando me contaminaba. Yo le decía, yo soy un radar de gluten con patitas, en cuanto me cae una amiga me pongo malísima y ella me decía, no, eso no puede ser. El gluten así accidental no causa síntomas. Y yo, perdona. Pero si llevo con ello desde, toda mi vida. Yo decía que no, que eso podría ocurrir en algunos casos en los que la ingesta de gluten era brutal, pero que contaminaciones que no. Si el problema que teníamos los pacientes era que nos podíamos consumir gluten y no enterarnos. Y yo decía, esto no te lo explico. Es algo muy básico de primero y es una doctora maravillosa que hace unos diagnósticos que conoce muy bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, le faltaba el feedback del paciente, el día a día, la calidad de vida del paciente, ¿no? Por eso esa relación de la que estamos hablando es tan importante. Es que hasta que no lo vives, porque una cosa es saberlo, de manera lo que decíamos antes, una cosa es saber la teoría y la práctica no tiene nada que ver. Vivirlo es que es duro todos los días. Simplemente algo que no se vea ya ni por dentro ni por fuera, porque claro, la celiaquía, como no se ve, lo que decía Esther, como no se ve, pues pues yo te veo bien. Y tú dices, bueno, sí, porque está por dentro y no lo ves. Pero simplemente, entre comillas, una falta de energía, que no puedes con la vida, que no te puedes levantar, que no tienes energía para hacer nada. ¿Qué calidad de vida es esa? Es que es duro todos los días. No, y además es lo que has comentado, Lorena, muchas veces creo que nos falta, pero ya es casi como en global, lo que es la empatía, que es importante. No solamente ver, pues eso, que ves en un libro lo que es una enfermedad, ves un protocolo, que no, y es como muchas veces pues hablan de números, porcentajes, y detrás de esos números y porcentajes hay personas, hay vidas, hay sueños, hay familias. Entonces es intentar poner un rostro, ver esa calidad humana y lo que te comentaba, que sí, que está muy bien ver en la teoría, porque a mí me hace mucha gracia que muchas veces en las redes sociales aparece a lo mejor pues un divulgador que sale todo el día en la televisión y te dice, pues es que esta enfermedad es tal, te dan una serie de números, lo trata así como, es que, bueno, tengo el recuerdo sobre todo de un divulgador, que no lo voy a decir, que dio una serie de datos, pero muy fríos, que dices, muy bien, lo has descrito muy bien, pero la parte humana te la has dejado, te la has olvidado. Y eso es muy importante. O sea, está muy bien que divulgues y tal, pero se nota que no has hablado con una persona que tenga esa enfermedad, porque lo que suelen decir, sobre todo también en Slow, las membresías, las newsletters, que ya os digo que yo lo recomiendo, es que no hay enfermedades, hay personas. Y parece que se olvida eso. Entonces es importante también resaltar que, oye, vamos a ocuparnos también de esa persona y de la calidad de su vida. Me parece súper importante. Fíjate que estamos en un mes, el mes de la celiaquía, entrevistas, reportajes, un montón, y yo todo lo que veo son titulares sobre el precio de la compra de productos sin gluten. Es como, es que este es un problema, obviamente, está ahí, pero para mí no es el principal problema que tenemos como colectivo de pacientes, ¿no? Para empezar, la dieta sin gluten tiene que estar basada en alimentos que de manera natural no contienen gluten y esos cuestan lo mismo a una persona que es celíaca que no es celíaca, eso no lo podemos olvidar, sin restarle peso al problema de que la cesta de la compra es más cara y que la administración quizás tendría que por fin sentarse y echar una mano a las familias que realmente lo necesitan. Pero más allá de eso, a mí cada entrevista que hago me preguntan por lo mismo, precios de los productos, y es como, no, espera, te tengo que explicar que salir a comer fuera de casa es una locura, que a veces que te entienda tu propio entorno, por lo que decía Esther, ¿no? Porque no se te ve,
también es una locura. Que una vez que te diagnostican recuperar la energía, recuperar el hierro, recuperar el calcio, el ácido fólico, pasa también por un proceso. Y encima estás en un proceso de cambio brutal, que nadie te ayuda si no recurres tú porque te lo pagas, a un psicólogo, a una psicóloga que te echen una mano, y nos preguntan por cuánto cuesta un pan sin gluten constantemente. Sin que obviamente quitemos peso a que eso efectivamente es algo injusto y ya está. Pero bueno, no nos fijamos en el sufrimiento que hay detrás de cada persona que tiene una patología crónica y además autoinmune en este caso, ¿no? Me centraría más en el diagnóstico, porque es que estamos todos sin diagnosticar. Si hay un 80% de infradiagnóstico, comencemos por ahí. Si al final el precio del ultraprocesado, que sea más caro, me da igual, porque no lo voy a tomar, sea con gluten o sin gluten. Diagnostiquen ustedes, céntrense ahí. ¿No? Y además creo que con la celiaquía hay un problema de que la gente simplifica mucho, que es una enfermedad sistémica autoinmune. Y la mayoría de la gente se fija, no, es que es algo digestivo, que tienes un dolorcito y demás, y no, es más complejo. Entonces es como que no se toma más en serio esta enfermedad. No sé si es porque también ha hecho mucho mal en las redes sociales muchos famosos que han seguido una serie de, bueno, pues de dietas milagrosas, entre comillas, no, es que comer sin gluten adelgaza. No, a lo mejor son una serie de hábitos que has cambiado en tu vida y ahora comes más sano y más natural. Entonces, no sabemos muchas veces por qué no se toma tan en serio a la enfermedad celíaca, sobre todo, bueno, pues cuando sales fuera de casa, a mí me pasó que, y además yo lo admito, a mí me cuesta salir, comer fuera de casa, pues porque he visto muchas cosas en muchas cocinas que a lo mejor vas a pedirte un pincho de tortilla y eso lo puede decir Asun, que tuvimos una experiencia que dije, bueno, esto es surrealista. Sí, damos fe. Hace falta mucha formación en hostelería aún si no se puede salir casi. Y entonces, bueno, pues el único tratamiento que tienen las personas con celiaquía es una dieta estricta sin gluten, es decir, 0 trazas. Y parece que, bueno, pues cuando sales fuera te sientes el centro de atención, el raro, tienes que dar explicaciones y eso también psicológicamente quema mucho y cansa. Y además es que no te preparan y la consulta a lo mejor te dicen, mira, te doy el diagnóstico, tienes la enfermedad celíaca, pero no te preparan a decir, oye, esto psicológicamente te vas a tener que enfrentar el resto de tu vida mínimo, bueno, pues 3 comidas al día en los cuales tienes que comer sin gluten. Y eso el entorno hay veces que lo entiende, afortunadamente si estás apoyada o apoyado con tus familiares o amigos, pero hay veces que el entorno no. Y no solamente la familia o las amistades, sino también a nivel laboral. Porque no, vamos, pasa muchas veces que a lo mejor estás en el trabajo, lo típico, que celebras los cumpleaños y demás, trae la gente alguna cosita y siempre le dicen a la persona celíaca, ay, te podía haber traído algo sin gluten, no me da cuenta. Y dices, bueno, y son cosas, detalles que parece que no, pero también la moral te va minando. Y claro, y eso no te preparan para ello. Y tú piensas que dices, bueno, pues esto es algo mío, es raro y tal. No, es que no. Nos pasa a casi todas las personas que tenemos celiaquía. Entonces, bueno. Te dicen, eres muy celíaco, ¿no quieres un poquito? Que por un poquito no pasa nada. Y tenemos suerte de tener, a pesar de toda esta lucha, tenemos suerte de tener un tratamiento, que es la dieta sin gluten. ¿Cuántas enfermedades no se sabe por qué están causadas y la persona sigue mal sin saber qué hacer? Efectivamente, o sea, yo entiendo que hay muchos problemas, muchos obstáculos, que se necesita el acompañamiento de un equipo multidisciplinar para que te ayuden a pasar todo esto y a aprender, ¿no? Desde, pues eso, profesionales de la nutrición, de la psicología, por supuesto el médico para atinar en el diagnóstico, pero jolín, es que luego sales a la calle, ¿no? Y estás ahí y nadie te va a ayudar, ¿no? Pero por lo menos tienes ese tratamiento. A veces me dice la gente, no, yo prefería tomarme una pastilla en vez de la dieta sin gluten. Yo no, yo prefiero mi dieta sin gluten porque la puedo hacer todo lo sana, todo lo rica que quiero y no voy a depender de estar tomando fármacos, porque
Además, no tiene, mi dieta sin gluten no tiene efectos secundarios, no tiene ningún tipo de problema, pero entiendo que haya gente que diga, es que me quiero olvidar de este tema, quiero salir y comer en cualquier sitio y no tener que pensar en si me voy a poner malo, si voy a tener una respuesta inmunológica, etc. Eso también es entendible, ¿no? Pero es que es lo que nos ha tocado y yo doy gracias porque el tratamiento además sea así. A pesar de todos los problemas que tiene hacer una dieta sin gluten estricta, prefiero eso a estar pinchándome, a estar polimedicada, como tú dices, que podríamos estar tomando X pastillas al día. Yo lo prefiero así, a pesar de todo. Pues sí. Suscribo. Y luego además, lo que has dicho, Lorena, y nada, hago un pequeño matiz y apunte. Muchas veces la gente que no convive con una persona con celiaquía o no conoce bien esta enfermedad se piensa que es fácil de llevar una dieta estricta sin gluten y que es fácil comer fuera de casa. Pero claro, depende también dónde vivas, en la ciudad, comunidad, término municipal. No en todos los sitios hay, digamos, restaurante o hostelería preparada, que también eso es un problema en cuanto que suele haber mucha circulación de personal, en cuanto a camareros, que a lo mejor no tienen esa formación. Y de hecho a mí me ha pasado alguna vez de ir a un sitio y preguntar, oye, ¿qué tal lleváis el tema de la contaminación cruzada? Y que te respondan, ¿eso qué es? Entonces dices, vale, no te preocupes, me pido una bebida y ya está. O sea, y eso es importante que también se haga un poco de visibilidad y de conciencia, de decir, oye, que todo el mundo también tenemos derecho a comer fuera de casa y no tienes que estar, digamos, investigando, indagando de en este sitio podré comer o no podré comer. O sea, digamos, la espontaneidad se pierde mucho con la enfermedad celíaca. Entonces, bueno, pues que eso también es importante, que las personas que no entiendan o no sepan o no convivan con una persona con celiaquía, que entiendan que salir de casa es otro reto. Y sería importante la inclusión de todo el mundo. Porque además en España es un país donde celebramos todo alrededor de una mesa. Totalmente. Además, hace poco ha salido una noticia, vi que la publicaba Miguel Ángel Urueña, Gominolas de Petróleo, que hablaba sobre la falta de formación en hostelería para trabajar sin alérgenos. Hablaba sobre todo de alergias alimentarias, en este caso, por las consecuencias que puede tener, ¿no? Que una persona alérgica tome por error algún producto que contenga el alérgeno al que tiene esa reacción. Pero bueno, ahí hay que incluir la enfermedad celíaca porque hablamos de que las trazas tampoco las podemos consumir. Y ahí también hay un papel muy importante de profesionales y pacientes lanzando esos mensajes para decir, oye, que si alguien quiere trabajar sin gluten realmente, no basta con poner el simbolito porque no le he metido harina a este plato. No, hay que tener una serie de cuidados. Y ahí me parece muy importante no solo que el paciente lo diga, porque a veces a los pacientes se nos tacha un poco de, ¡ay, qué exagerados! Qué pesados, sino que el profesional de la nutrición, el profesional de la medicina diga efectivamente su dieta tiene que ser estricta. Ahí los profesionales, Asun, os toca darle caña también al tema. Dar caña. Sí. No, y es que además la celiaquía mucha gente tiene en mente que es una intolerancia al gluten. Y bueno, tú lo puedes decir mejor, Lorena, si digo alguna barbaridad, pero en el protocolo del 2018 del diagnóstico precoz de celiaquía, ya ahí venía que la celiaquía es una enfermedad sistémica autoinmune. ¿Y eso qué significa? Porque claro, dices esta palabra y la gente dice, ah, bien, vale. Pero ¿qué implica? Pues que te puede afectar a cualquier sistema del cuerpo, es decir, sistema nervioso, sistema endocrino, aparte del sistema digestivo, sistema, bueno, tenemos unos cuantos, incluso el óseo, el esqueleto, que eso muchas veces, muchos celíacos no se le hacen una densiometría ósea para ver cómo está. Y luego también puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. O sea, que es flipante. O sea, es flipante lo que conlleva la celiaquía y además a una persona que haya sido diagnosticada de forma tardía, las secuelas que le acarrea son más grandes de lo que se piensa. Y si empezamos a escarbar, a lo mejor le ha aparecido, a lo mejor no se sabe si a consecuencia del diagnóstico tardío o a la par, pero suele aparecer más enfermedades autoinmunes. Entonces, por favor, tomemos un poco más de conciencia y seriedad con la celiaquía, que no es una intolerancia.
La intolerancia al gluten no existe. Nos lo vamos a tatuar así. Y además que muchas veces los celíacos, bueno, pues decimos, mira, no tengo una intolerancia, tengo una alergia al gluten, para que así la palabra alergia como que, uy, cuidado, alarma. Porque si dicen, mira, no, es una enfermedad sistémica autoinmune, pues es lo que decimos y por eso desde Instagram, la cuenta que tengo, pues siempre recalco, a lo mejor soy muy pesada con la contaminación cruzada. No lo eres. O con la enfermedad sistémica autoinmune, pero es que es así y hay que concienciar. Igual que, por ejemplo, el hipotiroidismo de Hashimoto es otra de las enfermedades autoinmunes y hay muchas más, hay más de 80. Entonces, por favor, un poco más de seriedad con las enfermedades autoinmunes, que detrás de esa enfermedad hay una persona. Y tener una enfermedad no significa que todo el mundo entre en un patrón que sea así de cuadrado y con las mismas aristas. No, cada uno somos pues de nuestro padre y nuestra madre. Entonces, pues tengamos esa conciencia. Me parece muy importante destacar eso. Además, Asun, en el podcast que grabamos hace unos meses, empieza explicando la diferencia entre una intolerancia y describiendo lo que son las enfermedades autoinmunes, porque sobre todo en esa entrevista hablamos de eso, de enfermedad celíaca por un lado, intolerancias que se pueden asociar y también de SIBO, que es como su tema estrella. Bueno, aquí tiene el libro, Asun González, SIBO, aquí lo tenemos. Es que está muy bien, yo os lo recomiendo a todos, se lee en un ratito y en un ratito lo aprendemos absolutamente todo lo imprescindible sobre el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Vais a tener el enlace tanto a la entrevista de Asun, la anterior, como al libro. ¿Qué tal la primera experiencia sentándote a escribir un libro físico? Pues ha sido muy divertido porque es tan chiquitín, es un pequelibro. Bueno, si lo veis es que nada, o sea, en mi blog realmente hay muchísima más información que en ese pequelibro, pero claro, lo pensamos precisamente para leerlo en 10 minutos. Para esas personas que no saben nada, pero que tampoco a lo mejor, yo qué sé, los padres, ¿no? O algo así que dicen, mira, yo no me voy a meter en internet porque casi a lo mejor ni lo utilizan o bueno, pues voy a coger esto mientras espero a no sé qué y entonces en 10 minutitos ya te has enterado de, bueno, un poco en general, porque claro, es muy chiquitín, si lo veis. Pero bueno, para todos los públicos, así tenemos más información a lo mejor en el blog y en los programas de acompañamiento y para algo más chiquitito, pues... Me parece que está muy chulo, ya te lo he dicho, que es un gran trabajo de síntesis, porque al final tú tienes muchísimo conocimiento sobre SIBO, sobre patología digestiva, y hacerlo en un formato tan asequible en el sentido de que cualquier persona lo puede entender. De hecho, te lo contaba antes de empezar a grabar, yo lo tenía en el salón, lo cogió mi chico y se puso a leerlo un rato, de repente dijo, ya lo he acabado, creo que tengo SIBO, porque dice, hay muchas cosas de estas que me suenan, pero sirve también para, bueno, pues traernos información de rigor y totalmente actualizada sobre un tema que a mí me da la sensación de que está aumentando mucho, o es que lo vemos más porque nos movemos en este campo. Un poco todo, claro. Sí que se va sabiendo más, entonces se diagnostica más, la microbiota está de moda, entonces ya, pues bueno, también quiero pensar que gracias a la labor que hacemos y por supuesto de los grandísimos profesionales que hemos comentado, yo aprendo un montón de ellos, que por ejemplo de las cuentas de Slow y bueno, pues gracias a la divulgación se va sabiendo más, pero también yo creo que estamos peor, vamos estando un poco peor, claro, con las enfermedades crónicas, con la microbiota, con los desequilibrios, entonces, pues bueno, un poco de todo. Mira, yo si este pequeño si este librito, que llamarlo libro es muy atrevido, sirve para eso, para concienciar un poquito y para que el que no sabe nada diga, pues a lo mejor tengo SIBO. Mira, yo he recibido un par de comentarios que me han hecho muchísima ilusión, que me decían, pensaba que tenía intestino irritable y que esto era para toda la vida porque me habían dicho que no se podía hacer nada. Y entonces vi tu libro y vi que, oye, que a lo mejor puedo tener SIBO y eso se trata y ya puedo hacer algo y estoy muy contenta. Y digo, pues es que ya con eso, labor cumplida, de verdad que me hace muchísima ilusión. Para eso bueno, además es que uno de tus objetivos en la vida es quitar la etiqueta de colon irritable, de intestino irritable. Tienes, de hecho, un programa dentro de tu página de guerras intestinas. Es una gran tarea, ¿eh? Es ambiciosa, desde luego, porque es ambiciosa. hay así, por puñados,
de gente que te escribe constantemente diciendo: tengo intestino irritable desde hace, ni se sabe, pero cada vez estoy peor, me han dicho que a ver si va a ser celiaquía, pero los anticuerpos me salen negativos, me han descartado, ¿qué hago? Yo, mira, a Asun, ya está. O sea, te vas a Asun y que ella se encargue de explicarte las cositas, porque realmente es un tema muy complejo y por eso es tan importante que los profesionales estéis en redes, porque es donde vamos a estar todo el día. Es que aunque no entres a las redes buscando información de salud, te acaba llegando y te acabas enganchando porque realmente tiene sentido lo que cuentan y ayuda mucho a la gente, claro. Sí, solo con eso, que ya es mucho. O sea, a mí a la vez que a mí me ayudaron un montón. O sea, yo la parte buena de todo esto es poder aprender, poder empoderarse, ¿no? Al final, aprender de tu salud, y si no es por todas estas cuentas, por internet, que tendrá millones de cosas malas, todas las redes, por supuesto que sí, crean un montón de adicción, pérdida de tiempo, sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una herramienta. Si la utilizas bien, a mí me ayudó infinito. Es que ¿qué hubiera hecho yo sin Marcos Vázquez y sin la doctora Sari? No hubiera hecho nada. Entonces, como a mí ellos me ayudaron tantísimo, pensé, voy a poner mi granito de arena. Si puedo ayudar a alguien, porque yo lo he vivido, entonces sé que te tachan de intestino irritable, que no hay nada más que hacer. Bueno, no, hay muchas cosas que hacer. Puede ser celiaquía, puede ser SIBO, puede ser un montón de cosas. Bueno, pues yo también quiero aportar mi granito de arena por si ayudo a alguien. Sí, porque además, tanto tú como Esther, las dos sabéis muy bien lo que es estar mal y no tener una solución porque, bueno, pues no acertamos con el diagnóstico, porque vamos a hacer esto, vamos por aquí, pero luego resulta que era por aquí, y eso al final es que redunda en la calidad de vida. Es decir, estás mal, pero estás todavía peor cada vez. Entonces, cuando de repente se abre el túnel, se abre una puerta, llega la luz, es como, madre mía, qué alivio, ¿no? Sí, total. Además, hay algo que habéis dicho las dos, que es importante también saber dónde beber la fuente, digamos, de información, porque hay mucha infosicación en las redes y también hay mucho gurú que vende humo. O sea, hay que tener cuidado, tanto de un extremo, de una manera de, digamos, la medicina oficial, o de otra, digamos, alternativa. Y sí que es importante formarse. Lo que ha dicho Asun, las cuentas de los profesionales a muchos pacientes nos han ayudado. A mí me ayudó muchísimo la cuenta de la doctora África Villarroel, de Sari Arponen, de la doctora Susan Judas, Marcos Vázquez también, Montse Reus, que además ahora tiene lo que es el Summit del método Reset, en el cual las personas hipotiroideas, yo, vamos, les animo a que lo vean, porque además es gratuito y además que yo aquí no cobro nada, ¿eh? No estoy, que parece que estoy haciendo aquí publicidad, no. Simplemente digo herramientas que también a mí me han aportado, me han ayudado. Y, jope, en el momento ese que tienes la angustia de que no sabes lo que te pasa, que estás perdida, que estás mal con la salud, pues hombre, que te digan, oye, mira, pues dirige un poco tus pasitos por este caminito, que a lo mejor puedes encontrar algo de luz. Pues oye, se agradece muchísimo. Totalmente. Entonces, es importante. Y además también contigo, Lorena, o sea, tu web de felicidad, todo lo que has hecho, a muchas personas nos has abierto muchísimo el camino. Y eso ya sabes que te lo he dicho siempre personalmente. Y es que es así. O sea, el trabajo que tú haces desde felicidad es enorme. O sea, es enorme. Así Muchas que gracias. súper agradecidos de tenerte junto con más cuentas, pero oye, al Sí, César lo que es del César. al final me pasa pues como a vosotras, ¿no? No sabes, yo estuve mucho tiempo mal antes del diagnóstico, tardó mucho en llegar mi diagnóstico, pero después del diagnóstico no sabíamos hacer las cosas bien. Y 4 años después de mi dieta sin gluten me tuvieron que, bueno, casi 5, que repetir la biopsia porque decían, ¿cómo es posible que estés haciendo dieta sin gluten y sigas mal? Pues porque hacía cosas que no hacía bien. Entonces ahí a mí me cambia el chip y digo, me tengo que empapar. Y fue cuando descubrí, bueno, esto fue ya en el año 2000, 2001, pero fue cuando descubrí que el gluten estaba en todas partes, que había que tener muchísimo más cuidado del que ya teníamos o pensábamos que teníamos, y a partir de ahí empiezas a informarte y dices, es que a mí esto no me lo ha contado nadie. Ahora hay muchas más herramientas, hay muchas más páginas, pero es muy importante que entre pacientes nos ayudemos, porque es que los profesionales no llegan, es que no tienen recursos para llegar.
Lo que sí que surge aquí es la pregunta de, es una pregunta compleja y que no tiene una respuesta, yo ya lo sé, pero ¿quién valida a un paciente para que pueda dar información? ¿No? Porque yo me he encontrado a veces, me acuerdo una vez en una entrega de premios, nos estaban dando un premio y un miembro del jurado, yo creo que no estaba muy de acuerdo con el premio, porque cuando ya nos habían entregado el premio, yo ya estaba ahí con mi premio súper contenta, me dijo, oye, que eso de la celiaquía seronegativa no existe, ¿eh? Y yo, perdón, y era un médico. Y yo, sí existe. Y dice, pues cuando yo estudiaba no existía. Yo, ay amigo. Pero probablemente su realidad era esa y estaban validando o dando un premio a una persona que él consideraba que no debería estar hablando de esto porque no estaba de acuerdo con el contenido. Entonces, ¿quién valida a un paciente para que pueda tener esa capacidad de divulgar y de difundir? Es que es muy complicado, porque habrá quien lo hace muy bien y habrá quien mete la pata constantemente. Es que no se puede. Es complicado y yo creo que también habría que añadir otra pregunta a tu pregunta. ¿Desde qué perspectiva? Es decir, no es lo mismo, digamos, que tú tengas los conocimientos de hace 10 años o que te hayas empapado y hayas leído un poco lo que a lo mejor hace un mes o una semana han publicado. Que ojo, que tampoco todos los estudios son la panacea y llevan toda la razón, ¿no? Hay que ver también un poco el contexto de todo. Y a lo mejor hay que leerse y ver los metaanálisis de todos esos diferentes estudios. Entonces, bueno, es también para decir a los profesionales qué conocimientos tienes y hasta dónde te has actualizado. Porque a lo mejor nos llevamos también una sorpresa, ¿no? ¿Cómo ve la paciente profesional este temazo? Súper complejo, es un temazo. Ojalá tuviéramos una respuesta, ¿verdad? Es que no puedes, no puedes validar ni paciente a o sea, ni el paciente puede validar al profesional de alguna manera, ni al revés. O sea, es que no hay. Solo podemos, o sea, no hay una regla si no tendríamos aquí la respuesta mágica, ¿verdad? Pero ¿cuántos bulos y cuántos mitos vienen desde lo oficial? Ya desde la formación oficial de la universidad, que parece que es aquello, come 5 comidas al día, etcétera, etcétera, ¿no? Es que la alimentación y el estilo de vida no influyen para nada, ya no hablemos de la celiaquía, que si no existe la seronegativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no a día de hoy, ojalá a lo mejor, yo qué sé, bueno, no se puede validar, solo podemos aprender quizá a tener un poco más de sentido común y de pensamiento crítico y tener la mente abierta y empaparte un poco de todas las fuentes posibles. Si el profesional escucha algo de un paciente, que al menos, o sea, que no lo descarte de entrada solo porque sea paciente, que yo lo entiendo, porque claro, ese médico ha estudiado un montón de años y es su especialidad, que me estás diciendo tú que no tienes ni idea que es mi especialidad, yo llevo un montón de años aquí y tú no sabes nada, ¿no? Pero por lo menos que lo escuchen con un poquito de duda. Y sí, puede ser verdad, porque muchas veces llega el paciente que dice que ya me he curado, que no necesito, imagínate, no, a veces pasa, estoy muchísimo mejor, ya no necesito la medicación y es que mira, he cambiado el estilo de vida, he hecho todo esto. No puede ser. Y es que ni siquiera eso sé si lo tienes delante. Pero bueno, es un temazo, la verdad es que a día de hoy. Es muy, muy complicado. De hecho, fijaros que yo llevo muchos años haciendo trabajo en las redes, en la página y tal, y cada vez que publico algo, sigo sintiendo cierta tensión que viene de inseguridad, de a ver si he puesto algo que resulte ambiguo y que pueda llevar a alguna persona a pensar no sé qué, tal. Cuando veo que le da me gusta a algún profesional, digo, ya está. Y en realidad tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Porque puede ser que no sea el profesional adecuado o que no esté actualizado, por ejemplo, en enfermedad celíaca, que es lo que hago yo. Pero sí que es verdad que el paciente empoderado, el paciente experto, cada vez tiene más peso y más visibilidad, y por eso también empiezan a surgir escuelas de pacientes en algunas comunidades autónomas y tal, porque ven que al final tiene un efecto multiplicador muy interesante en redes y en 20.000 sitios, ¿no? Pero claro, es complicado porque cuando hablamos de salud hablamos del bien más preciado que tenemos y tenemos que hacerlo con mucho rigor y mucha responsabilidad. Entonces,
tampoco por otro lado puedes censurar, decir, no, tú como eres paciente no puedes hablar de salud. No, tampoco es eso. Entonces es complejo porque las redes sociales e internet tienen cosas muy buenas, pero también nos han llegado bulos de influencers que dices, madre mía, y el impacto que tienen estas cosas porque llegan a miles y miles y miles de personas jóvenes que no tienen información, que no tal. Entonces es complicado este mundo. Es que es importante el pensamiento crítico propio, pero para todo, para todos los ámbitos, y en la salud mucho más. Y además es que vivimos una sociedad y un mundo ahora mismo muy complejo, globalizado, entonces es importante leer, que es un hábito que muchas personas no lo tienen, pero en cambio, oye, se meten a lo mejor una sesión, un maratón de Netflix o de otra plataforma de 5 horas, pero coger un libro o ponerse a estudiar algún estudio que haya en internet, en una página pues, de medicina, o informarse de otra cosa que sea, digamos, de un origen, de una fuente que sea seria, oye, eso no, eso es como mucho trabajo, claro. Es que para aprender hay que también esforzarse un poquito. Y es algo que también hay que enseñar a las nuevas generaciones y sobre todo, bueno, porque ya os digo que como estoy con chavales de 14, 15, 16 años, lo veo día a día. Entonces es importante tener la mente abierta tanto para la gente joven como para la gente más mayor y adulta. O sea, nunca hay que perder la curiosidad, las ganas de aprender, de cuestionar, porque es importante. Y sobre todo quitar etiquetas, porque sin querer el ser humano, ya me estoy poniendo un poco filosófica, el ser humano al final ponemos etiquetas a todo, prejuzgamos y no, tenemos que tener un poquito más de, pues, de conciencia de saber, oye, no lo sabemos todo y cada vez que estudias más, y eso también lo dice la doctora Sayar, y bueno, también lo decía Sócrates, es que solo sé que no sé nada y es que es así, o sea, cada vez que lees dices, ala, ¿y esto? O sea... Y es más, mira, te voy a contar una anécdota de una amistad que bueno, es un médico que está en Valladolid, que en su momento pues yo le comentaba la importancia de la vitamina D. Y en aquel momento me decía, bueno, Esther, esto sale aquí, un montón de estudios, no te líes a leer, deja internet y tal. Y el otro día me lo encontré y me dice, oye, tenemos que quedar porque es que mira, ha habido unos estudios. Y me vino así a la mente, digo, vitamina D. Me dice, sí. Dice, es que después de la pandemia y tal, se está viendo la vitamina D, sobre todo con las personas que tienen enfermedades autoinmunes, la importancia y tal. Y dices, hombre, pues eso te llena de alegría de ver, oye, que al final, aunque se tarde un tiempo, al final, si un profesional tiene la mente abierta, al final va a leer y va a tener ganas de aprender. Y eso es importante. Ahí los docentes tenéis una labor, vamos, titánica. Yo, por favor, que alguien en algún momento ponga asignaturas como estas de pensamiento crítico, de nutrición, de educación para la salud, no lo sé, o sea, y de economía, o sea, todo esto me hubiera encantado aprenderlo en el colegio, con respeto a las matemáticas y al análisis sintáctico de las oraciones. ¡Ay, pesadillas! ¡Qué pesadillas! Eso... Pero es que esto es lo que se tiene que enseñar desde los colegios, a aprender a pensar. Es que nadie va a pensar por ti, nadie va a decidir por ti. Tus decisiones es lo que van a marcar tu vida muchas veces. Es que ahí has dado, Asun, en el kit de la cuestión, y disculpa nada, solamente un matiz. El problema también está en las diferentes leyes educativas que hemos tenido en nuestro país, que llega a un partido determinado en el poder, te lo cambia y así estamos a día de hoy. Y bueno, pues yo doy un tirón de orejas a todos los diferentes colores de los partidos, que a día de hoy, pues por ejemplo, en vez de intentar incentivar un poquito más el pensamiento crítico propio, parece que lo que se quiere es tener pues, ciudadanos el día de mañana que tú les puedas decir A y se crean A y no se cuestionen si puede ser B, C o D. Entonces, ahí así, digamos sí. Que la labor de los padres, la labor también de las redes sociales, que también es fundamental porque tiene también un efecto positivo, pues aportemos. Porque ya que los chavales se fijan muchas veces en cosas que no aportan y bueno, pues el nivel de atención, sobre todo las redes sociales, esta de TikTok, ha bajado muchísimo. Es que brutal. O sea, tú ten a un alumno con la atención durante, no te digo 50 minutos, 10 minutos o 5, y es que flipas. O sea, así de claro. Entonces, pues oye, desde las redes sociales vamos a aportar.
Claro, hace poco escuchaba un podcast que no recuerdo ahora, mala suerte, de quién era, pero bueno, entrevistaba al CEO tampoco me acuerdo de la empresa, es que yo en memoria pues la justita para ir tirando. El tema es que sí que me acuerdo de una de las conclusiones de un estudio que habían hecho en gente joven y comparaban los resultados a nivel Europa con los resultados a nivel Asia. Y la inmensa mayoría de los jóvenes, creo que eran entre 14 y 18 años, asiáticos, querían ser de mayores astronautas, científicos, y en Europa, influencers. Entonces, él explicaba que todo esto se debe no solo a la parte de política educativa, que obviamente tiene mucho poder, sino también al contenido que nuestros jóvenes consumen en las redes sociales, ¿no? Y de la necesidad que también tenemos, pues eso, profesionales de distintos ámbitos de generar contenido para atraparles y decir, oye, que mira qué guay es estudiar no sé qué para volar a la luna, que bueno, obviamente eso es un ejemplo muy tal, ¿no? Pero era muy curioso como la gente en Europa, la gente joven, su aspiración en la vida era ser influencer y dedicarse a vender pues cremitas en Instagram y a ganar ahí unos sueldazos que luego además... esto lo cuenta muy bien Ibai Llanos, dice, oye, que Ibai hay uno entre 3 millones, que esto no es me siento aquí, empiezo a hablar y lo peto, ¿no? Entonces, bueno, ahí es muy importante lo que estáis diciendo, el enseñar a la gente a pensar, que vamos además a un ritmo que no nos da tiempo ni a pensar. Y hay veces que acabo el día y digo, madre mía, las de cosas que he hecho hoy y pasan las semanas y no tienes ratitos para pensar en qué momento estoy, quiero volver a hacer ejercicio, por qué no lo estoy haciendo, porque igual me estoy poniendo excusas, o sea, no nos da tiempo a pensar y no sabemos muchas veces hacerlo. De hecho, hay algo que también podemos hacer, tanto a nivel ya sea profesional como ciudadano, y es en todos los sitios, en todas las ciudades, pueblos, hay bibliotecas, incluso en los institutos, puedes decir, oye, mira, ¿por qué no traéis, por ejemplo, el librito de Asun, que también es importante, los libros de la doctora Sally Arponen, de Marcos Vázquez, del doctor Alonso Puig, de Elena Puig, que todo eso aporta. Y si, por ejemplo, pues, puedes dar una asignatura que esté relacionado, por ejemplo, de la salud, que puede ser biología en un instituto, pues oye, hablar de el sistema inmunológico por fin sale del armario, o es la microbiota, idiota, o el SIBO, y estas pequeñas pildoritas, pues sobre todo a los chavales que van a ser el día de mañana, los ciudadanos, que son el hoy, y van a ser el mañana, pero oye, que se formen también en estos conocimientos, y lo que decía Asun, que por lo menos sepan y que entiendan de que existen este tipo de enfermedades y qué es lo que pueden hacer en sus manos para, si se da esa circunstancia, que sepan actuar. Ay, la política, ¿verdad? Que muchas veces lo permea todo, decide muchísimas cosas de salud sin tenerla en cuenta. Es que no la tienen en cuenta. Pero bueno, sí, lo ideal sería que viniera de arriba hacia abajo, que los políticos y los estados cuidaran de nuestra salud, pero ellos harán lo que tengan que hacer, porque ahí hasta ahí tenemos decisión X, y si no puede venir las decisiones de salud desde arriba hacia abajo, o desde las universidades o desde la política hacia el ciudadano, tendrá que ser el ciudadano, el paciente, el que tome las riendas y diga, bueno, pues no puedo depender de otras personas. Claro. Y tengo que Y es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? No hay recursos, yo estoy mal, estoy cada vez peor, pues me voy a internet. Luego hay gente que no quieren que entres en internet, pero es que ¿qué hago? Si no, me quedo en mi casa mirando al techo, ¿no? Entonces hay que decirlo, hay cuentas y hay gente muy potente en redes sociales y a vosotras me consta que hay cuentas que os encantan, que me vais a decir ahora, que esperemos no dejar a nadie fuera porque esto es muy difícil, pero que son cuentas que a vosotras os han ayudado a tomar las riendas de la salud y os siguen ayudando a aprender para que también vosotros podáis ayudar a multiplicar ese mensaje. Vamos a hacer un repaso de cuentas top de salud. Venga, ¿quién empieza? Asun. Venga, va. Empiezo por Marcos Vázquez y Fin de Revolucionario, para nutrición, mentalidad y ejercicio, salud en general.
Todo el mundo conoce a Marcos, pero no por eso tenemos que dejar de recomendarlo, porque es como, es Marcos, pero hay que insistir. Pues es que hay muchísimas. Espera, que tenemos para una hora, espera, venga. Imprescindible la cuenta de Slow Medicine Institute, tanto en Instagram como el podcast, al cual se le puede apoyar, y la membresía que están haciendo tanto para profesionales como para pacientes. Creo que es fundamental. Sí. Y lo que es el tiempo, que de verdad, que todos andamos con el tiempo ajustado, pero que es inversión al final. O sea, que lo puedes ver de manera diferida y cuando tú quieras y a tu ritmo. Aquí tengo que hacer una puntualización, porque qué difícil, de todas las cuentas que os vamos a decir, o sea, qué difícil es buscar la fuente realmente, porque tener una fuente confiable. Entonces esto ya es una selección súper especial que os vamos a hacer Esther y yo de muchos años siguiendo estas cuentas maravillosas y sabemos que son fuentes fiables 100%. Total. Sigo. Aparte de la cuenta de Slow Medicine Institute, las cuentas individuales de la doctora Sari Arponen con sus libros y la doctora África Villarroel. Bueno, pues también tenemos a la doctora Susan Judas, que también es muy buena. Y bueno, pues ahora está más, digamos, a la rama de estética, pero también tiene, digamos, como lo que es la salud digestiva. Entonces, creo que también es fundamental, vamos, beber de su saber, de sus fuentes, porque van a aportar mucho. Yo tengo que decir la cuenta de Pablo Jiménez de Sapiens Revolution, que es mi compi de batallas aquí clínicas. Seguidle, que es muy bueno. Y tiene un podcast muy chulo. También tenéis a Elena Cruces, que es una crack con el ejercicio de fuerza. Y corrígeme, Asun, si no lo digo bien, que sería fitness revolucionario, nutrición, mentalidad, entrenamiento. ¿Hablas de movimiento funcional, de Elena? Sí, eso. De Elena Cruces. Siempre me hago lío, por eso. Movimiento funcional, vale, vamos a decirlo bien. Movimiento funcional, movilidad y entrenamiento de fuerza. Es fundamental. Fundamental. Yo hoy tengo que llamarla, que lo sepáis todos. Sí. Me tengo que poner las pilas con ejercicio de fuerza y como sola no tiro para adelante, con Elena, claro que sí. A conseguir aquí las 3 la dominada, hasta las 4, sí, ya dimos a la doctora Arponen. A final de año os quiero a todas haciendo la dominada, ¿eh? Vamos. Ahí, como sea, ahí. Venga, voy a decir alguna de, por si sois profesionales, con gente que yo me he formado, ICNS, que hacen másteres oficiales y nutrición y cursos individuales también de nutrición, de neurociencia, de hormonas, de digestivo. Está muy bien. Bueno, ya lo he comentado anteriormente, quienes tengan problemas de tiroides, sobre todo hipotiroidismo, tenéis la cuenta de Montse Reus, dietista, y su método se denomina Reset, que es un método en el cual combinan diferentes tipos de, bueno, pues tanto de ejercicio como de alimentación, como digamos también gestión emocional. Entonces, además ahora hay un summit que es gratuito donde van a hacer unas diferentes conferencias en las cuales, bueno, pues da un poco de conocimiento a través de diferentes profesionales como bueno, pues la doctora Sari Arponen, que va a estar. La hemos mencionado muchísimo a la doctora Sari, le mandamos un beso desde aquí. Sí, un beso, te queremos. Es que los que son buenos profesionales y buenas personas, o sea, hay que nombrarlas. O sea, y a nosotros no nos pagan por decir publicidad ni nada, sino que son grandes profesionales que nos han ayudado. Entonces hay que reconocerlo. Totalmente, quedaríamos sin ellos. Sí. Sigo con Nutribiótica. ¿Vale? Si os interesa microbiota y probióticos. Tenéis a Marisa García Alonso, farmacéutica, que tiene su laboratorio, tiene su farmacia, que la tenéis ahí en Madrid, y que es una crack, sobre todo, bueno, pues también divulgando. Así que seguid su cuenta. Sí, hablando de pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Cuántas veces censuraron a Marisa la pobre por decir que teníamos inmunidad innata? Sí. O sea, que cuidado Menudo con quién valida. Invento. Qué invento, ¿eh? Cuidado con quién valida las informaciones. Y además que no, a día de hoy todavía no he escuchado a las personas que la criticaron en su día de una forma
muy atacante, por lo menos pedir disculpas de forma pública, que eso también les honraría un poquito. No ocurrirá. Vale, sigo con cuentas así de profesionales. Si os interesa la medicina funcional, yo sigo a ifm.org, que es la medicina funcional en Estados Unidos, del doctor Mark Hyman. Tenéis también a César de Derrota la colitis y Crohn, que está haciendo una labor también encomiable, y la verdad que también empezó como paciente y al final se empoderó de tal manera que ahora también está ayudando a otros pacientes. Así que quien tenga problemas de colitis, pues que se pueda poner en sus manos. Las cuentas individuales de Víctor Robledo para nutrición deportiva y del cirujano digestivo Álvaro Campillo Soto, que en Instagram es Álvaro al Cubo. Son profesores de ICNS y unas cuentas súper recomendables. Qué guay. Tenéis también la tienda del alérgico, que suministra En Valladolid. también, sí, en Valladolid, es una tienda física, pero también distribuye a lo que es a toda la península y creo que también a las islas. Entonces, bueno, pues cualquier suplemento, que muchas veces eso también las personas con celiaquía, encontrar algún suplemento sin gluten, o sea, es como una hazaña, es como ver una película de Indiana Jones. Así de claro. Entonces, bueno, siempre además los suplementos tienen que ser personalizados, igual que los probióticos. Así. Además, la dueña es nuestra querida doctora Alicia Alonso, alergóloga y especializada en SIBO. Si estáis por Valladolid, no dudéis en contactarla porque es súper buena. Y dirige el herbolario, o sea que vas a ver perfectamente qué suplementos, que son buenísimos todos los suplementos que nos trae. Y yo los recomiendo tanto que a veces me dicen, pero ¿es tu herbolario? Digo, no. Yo compro allí, pero no es mío. No, además que eso, suele decir la gente que es herbolario y tal, porque muchas veces se confunden los suplementos con cosas así de hierbas y tal, pero es una tienda donde puedes encontrar, bueno, pues desde alimentación sin lactosa, de personas que tengan alguna alergia, hasta, bueno, pues personas con celiaquía. Decimos a Celíacos Madrid, que me gusta mucho su cuenta también, y su biólogo Nacho, que me encanta lo que Nacho nos comenta. Serrano, sí. Además es que tiene tal vocación y luego lo cuenta también, ¿sabe? Es capaz de bajar el nivel para que todos lo entendamos, que sin duda, bueno, pues todos sus reportajes son muy chulos, muy chulos. Yo voy a decir varias cuentas a nivel psicológico que también, bueno, pues aportan. Está Cristina Soler, que tiene varias, que una es @estimadde. Luego también está Elena Puig, que es una psicóloga muy buena. Luego el doctor María Alonso Puig, que también todo el mundo lo conoce. Y en Valladolid está Alba Fraile, que es Mejorarte, que bueno, pues también tiene, digamos, su sede física y que bueno, pues también quienes estén por aquí que se pueden poner en sus manos. Que la salud mental es súper importante y fundamental y es muy obviada, sobre todo en enfermedades autoinmunes. Siguiendo con salud mental, a mí me gusta mucho escuchar, bueno, lo que tú digas de Alex Fidalgo, aunque es un poco de todo, que no es, pero oye, es muy filosófico, me encanta. Sí. La doctora Marian Rojas Estapé. Pedro Vivar, también Emotion Me, es muy buen podcast. Y Valientemente con Teresa Terol, que a quien he descubierto recientemente y me gusta mucho. Luego tenemos a Estela García, que hace análisis clínicos, ayuda a profesionales, también a pacientes. Está en Instagram, es Estela_García_ consulta clínica. Y luego también una paciente empoderada, que es Edurne Unani, que muchos la conoceréis, bueno, digo muchos porque para mí también en su momento me ayudó muchísimo, que es Eva muerde la manzana. Entonces, bueno, pues que es una cuenta muy potente en la cual además está trabajando sobre todo con aceites esenciales que son fundamentales y además se va viendo que rebaja bastante la neuroinflamación. O sea, digamos que tenemos aquí una máquina poderosa llamada cerebro
el cual también se suele inflamar, que también está conectado al final, que somos un todo, y bueno, pues también en la mente donde nosotros vivamos, cómo nos movamos, pues también nos influye. Y los aceites esenciales parece que no, pero sí, son importantes igual que la luz. Hablando de aceites esenciales, que yo los utilizo un montón de forma oral para el SIBO, nuestra querida amiga Eli Vital, que utiliza cosmética natural con aceites esenciales, es muy crack. Y Casas Sin Tóxicos, Eva me va a matar. ¿Lidstrom? Eva, un saludo. Nos gusta mucho tu cuenta. Hace un contenido estupendo y, sí, me gustan. Hijo, te ayuda a pensar, bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Dices, si es que la salud es todo y todo se ve afectada por la salud, hasta la sartén en la que estoy haciendo y no nos damos cuenta si no nos lo cuentan. Exactamente. Es que además los tóxicos a día de hoy, hace poquito, digamos que la EFSA ha dicho sobre el bisfenol A, que ha rebajado, no sé si son 20.000 veces la dosis que puede estar el cuerpo humano expuesta a la misma. Y hace 10 años decían que no pasaba nada. Entonces, por eso es importante lo que decías antes, Lorena. ¿Hasta qué punto, digamos, tiene el paciente o la persona la capacidad de darnos una información veraz? ¿Tenemos que esperar 10 años a que un organismo nos diga o actuamos? Luego más cuentas, tenemos a nuestro querido Antonio Valenzuela Canovaca, que es, un Tengo por aquí su libro de neuroinflamación y además es un gran profesional y mejor persona. Así que importante también seguirle. Sí, muy crack. Un besito a todos, desde aquí. Es que, bueno, yo creo que estaríamos como una hora más diciendo cuentas que nos gustan. Sigo con... Cortamos cuando quieras. Sigo con Fisio, la cuenta de Tony Carmona, terapeuta. Luego de pacientes, creo que es fundamental seguir a una gran persona que fue la que me introdujo en su momento a estas redes, que me dio muchísima información de profesionales, y es Vanessa, que es sargento gluten free, la cual es una campeona, y bueno, que creo que se puede aprender mucho de su empatía, su humanidad y su forma de ser. Así que desde aquí... Y su fortaleza. Podemos mandar besitos a Vane. Venga, pues sigo yo. Calotonterías, que me gusta mucho lo que publica. El profe Claudio Nieto también, que es importante seguir porque además aporta mucha información y además con un estilo muy didáctico, muy docente, así que seguirle. La doctora Camino Díaz, que ha estado en el podcast para medicina ambiental. De asociaciones, aparte que habéis dicho la Asociación de Celíacos de Madrid, pues también la Asociación de Celíacos de Castilla y León, ACECALE, que también hace una labor de, de divulgación en seminarios, sobre todo desde el hospital. Y también existe la Asociación de Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León, EGACIL, que intenta también aportar y visibilizar lo que es todo el colectivo de pacientes con enfermedades autoinmunes, y muchas veces pues hace también conciertos o lo que pueden, sobre todo para captar fondos para destinarlos a investigación al equipo que hay en el Hospital Río Ortega con la doctora Julia Barbado. Entonces, que también quienes no conozcan esa asociación que sepa que existe. Súper importante las asociaciones, ¿verdad? Vale, pues sigo con Almuderma, la doctora Almudena Nuño, dermatóloga en Madrid. Y es que no sé, de más cuentas. Tengo aquí apuntadas unas cuantas listas. Si queréis, me las pasáis y las ponemos en la web y en las redes. Sí. Vale. Y así no se nos queda ninguna, porque imaginaros que estamos aquí diciendo, cortamos y de repente dices, ¡oh! Si no he dicho la de no sé quién, que no sé cuánto. Entonces, en la web siempre se va a poder ampliar el listado. Lo podemos ir publicando, actualizando cada X tiempo, en plan, oye, venga, que nos gusta esta cuenta que acabamos de descubrir. Así que si queréis, echad un vistazo a esa lista que tenéis. Vale. Y me lo pasáis, o si queréis lo decís, lo que vosotras queráis.
Esto es oro, ¿eh? Os estamos dando, esto es lo mejor del podcast, las cuentas. No, sí, Es que al final es lo que tú dices, o sea, hay muchísimas cosas, pero hay que cribar, porque hay cosas estupendas y hay cosas que a veces pues no están del todo pues referenciadas o actualizadas, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya es coger, mientras nos estáis escuchando, abrís Instagram y empezáis a ver calotonterías, slow medicine, Esther Tusky, guerras intestinas, todas esas cosas. Seguida a felicidad, ¿eh? Hombre, que no me enteré yo. Que no me enteré yo. No, Bueno, pero chicas, por suerte pues, tenemos muchas cuentas, entonces nada, a por ellas. sí, además es que es eso. Que no. Perdón, Perdón. Asun. No, nada, iba a decir una tontería, que no es tanta, que fijaros que os damos gente de calidad, pero que ninguna es muy oficial, ¿eh? Así que, por favor, potenciad vuestro pensamiento crítico. Aunque no estéis de acuerdo, a lo mejor puede quedar espacio para la duda. Yo creo que con eso cerramos el podcast porque es como un resumen y un titular de todo lo que hemos hablado en esta hora y pico, en la que no había una especie de hilo conductor muy claro, pero que yo creo que hemos tocado un tema que nos toca en nuestro día a día como pacientes, como gente que estamos en las redes sociales intentando ayudar a otros pacientes y en el caso de Asun también como profesional. Que tengamos pensamiento crítico, que no vayamos hacia lo que nos han dicho siempre, que leamos, que nos informemos, que preguntemos, que cuestionemos, pero todo por nuestra salud, por mejorar nuestra salud, que si no la trabajamos, nadie va a venir desde fuera con un milagrito, tómate esta pastilla y a correr. Y las tres somos ejemplo de que la salud cuesta tiempo y es un proceso de aprendizaje recuperarla. Sí, pero mucho ánimo porque el que quiere, se puede. Sí, y la salud es un camino al final, no es una meta. Entonces, entender esa frase implica responsabilizarse, tener mucha paciencia, mucho sentido del humor, autoconocerse y quererse, que parece todo muy metafísico, pero es que al final es así, somos un todo. Entonces, paciencia y mucho ánimo a todos los campeones que estéis en ese camino. Qué dos buenas frases para cerrar este programa número 100. Me ha encantado de verdad teneros aquí. Bueno, ya lo sabéis, os sigo desde hace tiempo a las 2, os conozco desde hace tiempo a las 2 y por eso me hacía tanta ilusión escucharos, aprender con vosotras hoy y estoy segura de que la gente que nos está escuchando se ha sentido identificada y también yo creo que hay gente a la que le hemos quizás podido abrir un poquito los ojos, ¿no? Y decir, espera, que Instagram no es solo para ver bailes y cosas así, sino que también hay mucho contenido bueno del que se puede aprender para tomar las riendas de la salud. Así que de verdad, chicas, que millones de gracias por estar en este episodio número 100. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lore. Un abrazo y un beso enorme.